para el examen. Actualmente hay 8 tipos diferentes de preguntas. Se supone que van a haber sustituciones y va a haber un poquito más, un poquito menos, pero hasta hoy son 8. De las 8, una solamente de ellas, la denominada, la que todo el mundo conoce. Es la pregunta típica, ¿verdad? La pregunta de múltiple choice. Te dan un escenario, ¿verdad que sí? Y te ponen 4 opciones donde tú tienes que escoger una. Ese es el tipo de pregunta que se denomina, ¿ok?, de múltiple choice. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con algunas de las estrategias o tips de test taking, que son de carácter general. O sea, esto sirve para aplicar en cualquier momento, en cualquier lugar. Hay aplicaciones de estrategias, hay estrategias generalizadas que sirven para cualquier pregunta, que siempre se tienen que tener en cuenta. O sea, son más que estrategias, son tips generales. ¿Ok? Y están las estrategias específicas, que son las famosas 12 estrategias. ¿Ok? Data in the Question, la ABC, el Maslow, la comunicación terapéutica, Data in the Question, la normalidad, cosas así, los look like. Entonces son diferentes tipos de estrategias que vamos a darlo en el transcurso del curso. Vamos a empezar hablando un poquito de las estrategias generales que ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Muy bien. Déjame compartir esto con la señorita Chávez. Chávez, permite un momentico para que puedas ver esto. Ok. Ahora mismo te lo doy. Ok. Dime si lo ves bien. ¿Ya lo ves bien? Sí. Perfecto. Sí. Bárbaro. Ok, bueno, estos son algunas de las estrategias o tips generales que pueden servir para el examen. Número 1. Ok. Bueno, está de más decirle, vamos a comenzar primero con lo elemental. Ok, cada pregunta del examen consta de 3 partes, algo que siempre hemos dicho. Ok, o sea, la primera parte de una pregunta se llama STEAM o escenario. Es donde se describe qué es lo que está sucediendo. De hecho, es la parte más importante de la pregunta. Porque ahí es donde ustedes van a leer con propósito. Lo que se llama en inglés read with purpose. Se lee con propósito, no se lee por gusto. Es importante si el paciente es mujer o es hombre. Es importantísimo, cuando vamos a quitar la palabra importante, vamos a poner la palabra imprescindible. No pueden caminar a lo largo de una pregunta sin leer. La diferencia entre pasar y no pasar es la lectura. Créeme. ¿Tiene 70 años el paciente? ¿Tiene 20? ¿Tiene 10? ¿Tiene 5? No me dan edad. ¿Quién es quien lo va a ver? ¿La enfermera o enfermero? ¿Quién es la paciente? ¿Mujer o hombre? ¿Dónde está? ¿En el hospital? ¿Está en su casa? ¿De qué etnia es? ¿Es judío? ¿Es afroamericano? ¿Es hispano? ¿Es asiático? No me dice la etnia. El paciente habla, no habla, o sea, cada detalle. ¿Vieron la pregunta cuando dice, la enfermera proceed? O sea, ya lo está haciendo, no es baño. O sea, eso quiere decir, hizo, no hizo. O sea, cada palabra es importante. Por tanto, mi primer tip para ustedes es que dramaticen la pregunta. Lo primero, o sea, cuando usted coge una pregunta, usted la dramatiza. Usted es así tranquilita, tómese el tiempo con cada pregunta. No hay apuro. Esas personas que van al examen y contesta, y con una velocidad enorme, eso no tiene ningún sentido. Tampoco es encasquillarse, tampoco es estar 4 horas con una pregunta, pero tómese su tiempo para contestar la pregunta. Por tanto, lo primero que se hace es, aún baja los niveles, refrésquese, no se deje asustar por lo que dice la pregunta. Entonces, la enfermera está atendiendo a un paciente con una endaroctomía carotídea. ¿Qué es eso? No, tranquilo, no pasa nada. Eso está para llenar el hueco ahí. La pregunta es de enfermería, no es de medicina. Por tanto, no importa el nombre que les pongan. Si le ponen un procedimiento muy raro, básicamente la pregunta, créanme, va a ser de qué lo va a hacer, preoperatoria o operatoria, que es el mismo para todo el mundo. ¿Entienden? Por tanto, no se dejen asustar por nombres muy complicados. Eso no quiere decir nada. Primer punto. Número 2, leen primero con cuidado. El STEAM es la parte más importante. Después del STEAM viene la pregunta en sí, que es lo que se llama query. O sea, Q-U-E-R-Y, que lo van a ver mucho en estrategia aquí. Esa es la pregunta. En definitiva, ¿qué me están preguntando? El escenario es importante leerlo con detalle, pero más importante aún, o más imprescindible aún, es determinar qué me están preguntando. ¿Ustedes han visto a alguna persona alguna vez
que pueda contestar una pregunta si no entiende lo que le preguntan? No existe. Entonces lo primero que hay que hacer es entender qué me están preguntando. Entonces dramatícenla corto. Yo soy la enfermera, estoy caminando por el pasillo, me encuentro a tal paciente, el paciente me expresa tal cosa, como si ustedes fuesen realmente la persona que está viviendo la pregunta. Pero con detalle. Si dice hacer... Lo importante es ceñirse a los hechos. Si le dicen que usted camina por un pasillo del segundo piso, usted camina por un pasillo del segundo piso. No es por el tercer piso, no es en la azotea, no es en el sótano. ¿Ok? Cuando pongo este ejemplo es para evitar uno de los errores más graves del examen, que también lo voy a dar en estrategia, se llama reading into the question. Cuando usted empieza a imaginarse cosas, eso le pasa a los que tienen demasiada experiencia de trabajo. ¿Vio? Que empiezan, bueno, si el paciente tuviera esto, pero yo lo que haría fuera, que entonces es por tal cosa, y por tal cosa yo hago esto y entonces hago lo otro. No, eso no es lo que la pregunta dice. La pregunta dice que usted le dice al paciente tal cosa. Lo demás, esto está en su imaginación. No le ponga cosas, no. Eviten lo que se llama el síndrome if, o if syndrome. ¿Ok? If en inglés es una condicional que dice, y si, cuando usted se vea preguntándose usted misma, bueno, y si yo hiciera esto, y si yo hiciera, no, está mal la respuesta. Porque nadie está diciendo que usted lo hizo o va a hacerlo. Lo que pasó en la pregunta es lo que está. Lo que no está, no está. ¿Entendieron? Fundamental. Por tanto, usted lee la pregunta con calma, ¿verdad? Usted la dramatiza y determina qué está pasando con esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta en sí? Ya la entendí. ¿Cuál es el tópico de la pregunta? Lo que la pregunta, yo veo estudiantes cuando gracias a ustedes no lo hacen, pero hay preguntas hay gente que se pasa el tiempo tirándole fotos a las preguntas. Como si esa fuese la pregunta que le fuese a salir. Y yo hago el siguiente ejercicio. ¿Cómo usted se llama? Contéstame. Damari. ¿Cómo le pusieron sus padres? Damari. Si alguien la llamara por su primer nombre, ¿cómo él sería? Damari. Pero si yo me paro en una esquina por allá y trato de llamarte por el nombre que todo el mundo te conoce, yo diría... Damari. ¿Ok? Si usted tiene hijos y su hijo no le va a decir mamá y en vez de eso le diría su nombre, le diría... Damari. Entonces, si usted conoce que usted se llama Damari, ¿cuántas preguntas usted puede contestar? Todas. Y si no sabe que se llama Damari... Ninguna. Exacto. Entonces, ¿no se da cuenta que la pregunta no tiene importancia? La pregunta es un vehículo, la pregunta no es de nadie. ¿Entiende? Las preguntas se pueden hacer el mismo tópico, se puede hacer de la misma manera y la respuesta es la misma. Entonces no es más importante conocer que usted se llama Damari, que es sencillamente cómo se hacen las cosas, cómo tiene que ver las cosas, y el tópico en sí es lo importante. No importa la manera en que se lo pregunten. Si conozco el tópico, no importa cómo me pregunten, le voy a dar anyway. Y si no conozco el tópico, no importa la pregunta que me hagan, la voy a suspender toda. Entonces, ¿qué tiene que ver la pregunta en esto? Yo veo estudiantes que le tiran fotos a la pregunta para llenarse, porque piensan que mientras más libros tengan, más fotos tengan y más todo tengan, pues saben más. ¿No, en serio? ¿Verdad que sí? Volviendo al tema que nos ocupa. Entonces, ustedes dramatizan la pregunta, ven y tratan de no mirar las opciones de primer impacto. Lo que se hace normalmente es tratar de generar una respuesta dentro de su mente, con excepciones de las reglas. ¿Cuáles excepciones? Las preguntas que usan como estrategia comunicación terapéutica, donde dice, ¿cuál sería la mejor respuesta de la enfermera? Ah, no, tengo que mirar abajo para ver cuál es la mejor respuesta. Pero cuando la pregunta es realmente del contenido, una pregunta que es sencillamente de enfermería. Usted tiene un paciente con un infarto en miocardio, ¿cuáles serían los síntomas? Trata de no mirar las opciones y dice, no, el tipo tiene que tener palpitaciones, taquipnea, dolor retroesternal, y con eso solamente vas a buscar lo que es. Cuando tú lo veas, esa es la respuesta. Coge y move on, y sigue. No te pongas a indagar, no, porque espérate, porque y si no tuviera, no, pero y si es diabética, y el infarto es silente, y si tuviera no sé qué, y si tiene el colesterol alto, y sí que, si nadie te ha dicho eso en la pregunta. Hay gente que empieza, entonces hay estudiantes que cometen errores por adicción y otros por remoción. Hay quien se pone muy imaginativo y suspende los exámenes por la cantidad de bobería que se ponen, que no están, y otros por el déficit, que son la mayoría. El déficit es que no llega y el otro es que se pasa.
Se pasaron. La pregunta está aquí y ellos andan por Groenlandia. Eso pasa. Por tanto, vamos a pegarnos la pregunta, vamos a llegar todos al mismo centro. ¿Estamos claros? Por tanto, entre lo general tópico es como usted ve. Miren la respuesta y ustedes lo ven. Otro detalle importante. Cuando empiecen a hacer el examen, ustedes van a dar cuenta que cuando leen, después de mucho, eso le puede pasar a la gente experimentada como la francesa que tenemos arriba, que cuando ven una pregunta dicen, pero un momentico, hay algo en la cabeza que dice, ¡king! Como ella dijo, la 4, ¿tú no viste? Eso es algo que ella tiene un elemento, por la experiencia que tiene ella, de decir, esta es la respuesta. Cuando eso suceda, si usted pasa por todos los pasos que yo le voy a enseñar en otra clase, que hay que hacer, esa es la respuesta correcta. Lo primero, lo que te llama, tú dices, esa es la respuesta. Sin miedo, cójala que esa es la respuesta. ¿Ok? La explicación, ese es el recall, ¿verdad? Ese es lo que deben hacer. Ahora yo les voy a explicar por qué deben hacerlo. Nuestra mente tiene dos tipos de memoria. Tenemos la memoria de corto plazo y la de largo plazo. La de corto plazo es lo que nosotros usamos todos los días, pero tiene muy poca capacidad. Nombre, cómo comer, cómo bañarme. ¿Pero por qué está ahí? Porque lo hago todos los días. Por tanto, lo que usted hace todos los días, usted se convierte en maestro de eso. Como yo. Yo tengo el ENCLA en la corta, porque lo hago todos los días durante 15 años. A diferencia de ustedes que no lo hacen nunca, o van a empezar a hacerlo. Y por tanto la tienen en la verdad. Entonces lo que el cuerpo, la mente no necesita, o no lo practica, lo mete en el subconsciente, lo mete en la memoria de larga, que tiene una capacidad enorme. Nosotros usamos del 2% si acaso de eso. Es enorme la capacidad de memoria que tenemos nosotros. Pero porque se mete ahí, porque no se usa. Entonces usted está en el subconsciente. Usted ve una pregunta, una respuesta, a usted le parece, pero no está segura. No, pero está será o no será. No, esa es la respuesta. Lo que pasa es que usted no la puede hacer cortical, no la puede estar seguro, porque no está en su memoria de corta, está en la memoria de larga. ¿Entienden? Pero eso no significa que no esté en la memoria. Está ahí. ¿Estamos bien? Por tanto, esa es la respuesta. Por tanto, en el ENCLA, nunca, escuchen bien, se cambia una respuesta. No lo cambie. Por estadística, 70% de las veces se va de lo bien, de la correcta, para la incorrecta. No vale la pena. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Ok? Seguimos entonces. Por tanto, este sería más o menos alguno de los tips. Pero bueno, están ahí lo que yo le di. ¿Ok? Seguimos entonces. Vamos a trabajar. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces vamos para los tipos de preguntas que existen. Ok, como les decía, existen 8 diferentes tipos de preguntas. Se dividen en 2 grupos importantes. Tenemos las de múltiple choice, que son las típicas, las normales, las que todo el mundo conoce, bla, 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 con 4 opciones, tú marcas la que es. Y están las denominadas preguntas de formato alternativo. ¿Ok? Aquí hay varios tipos. Primero, la más común es la que se llama de múltiples respuestas, la que todo el mundo le llama pregunta SATA o Select All Data Apply. ¿Ok? Que son las múltiples respuestas, que pueden tener de 5 a 6 items. Un item es una opción. Están también las fill in the blank, yo lo voy a explicar ahora con detalle, ¿ok? Donde hay una rayita y usted llena, usualmente son las de matemáticas, ¿ok? Entonces usted tiene que calcular algo, tiqui, y usted lo escribe, lo pone con el tablero, ¿no? Taca, 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 tú lo pones así, ¿ok? Están también las de hotspot. Las preguntas de hotspot se parecen mucho a las opciones de gráfica. Hotspot es una fotografía que te ponen. Te pueden poner, por ejemplo, a ocultar. Y entonces te ponen el pecho de un paciente con los numeritos y tú donde tú tienes que ponerle el teto para oír determinados ruidos. ¿Estamos claros? Eso es un ejemplo, por supuesto, hay de otros tipos. ¿Ok? O una enfermedad determinada y te ponen la foto de un paciente y tú tienes que decir cuál es la intervención de enfermería con ese paciente o qué tipo de side effect de un medicamento con la foto. Un paciente qué sé yo, hay miles de ejemplos, pero siempre implica, el hotspot siempre implica una figura humana de cualquier tipo. ¿Estamos claros? Ok, está la de drag and drop. Drag es recoger y drop es dejar caer. Son palabras. Drag and drop, usualmente tú tienes 2 columnas y son preguntas de organizar. Y tú coges con el mouse una, check, y la pones aquí, pones aquí, drag, traga y drop, y lo dejas caer. K. ¿Ok? Son preguntas de organizar. Por ejemplo, te dicen, ¿cómo quitarte y vestirte de PPP?
O sea, el protectivo, el equipo de protección personal. Cómo te pones un gown, cómo te lo quitas, la mascarilla, cuál es el orden. Entonces te lo ponen así y tú lo organizas. Esto primero me pongo esto, me lavo las manos, tiqui, 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 tiqui. ¿Ok? Este es la 5. En la 6 es el chart o exhibit. Es una pregunta muy parecida a un multiple choice o a un Select or Apply, pero que tiene al lado un exhibit. Tú lo tocas y se abre un chart con datos de un paciente. Una historia clínica que tiene datos, laboratorio, bla, 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 una historia clínica de un médico escrita. Entonces tú tienes que sacar la data de ahí para contestar la pregunta. El medicamento tal, entonces la lista de medicamentos del paciente, whatever, es un chart o exhibit. Tú abres, ¿ok? Y lo ponemos. Nosotros tenemos aquí, lo que pasa es que yo no tengo software. Yo tengo que ponerlo al ladito. ¿Estamos claros? Está la 7, estos son ya menos frecuentes, pero existen. Está la de audio, donde tú tienes que te pueden decir, no, el paciente tiene tal cosa y te ponen un audio, y tú lo oyes. El paciente hablando, diciendo, o puede sentir un ruido aéreo, un wheezing, un no sé qué, y entonces la pregunta es qué medicamento tú le das al paciente. Preguntas complejísimas, ¿verdad? Y está la de gráfico, ok, vamos a verla ahora, por ejemplo. Y está la de gráfico, que por ejemplo son las clásicas de EKG, donde te ponen un strip, un EKG y te pueden pedir cualquier cosa, tanto medicamentos como anunciaciones. Vamos a empezar rapidito. ¿Vamos claro? ¿Se pone como se pone? Ok, esta es la de multiple choice. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. No hay que contestarla tanto, es nada más que el ejemplo, ¿verdad? O sea, este es un sample, ¿ves? Esto es una pregunta, vamos a dividirla, por ejemplo. Hasta aquí, esto es el STIM, ¿ves? El punto es quien te dice el STIM. Este es el escenario. O sea, tienes un cliente, la EVG, arteria blood gases, que es la gasometría. De un paciente, los resultados son los que siguen. El pH en 7.16 es una acidosis, el pH2 de 80, la presión parcial, o sea, la presión arterial de oxígeno arterial es 46 milímetros y el bicarbonato es cáscara. No sirve para nada. ¿Okay? El bicarbonato es 24, el equivalente, la saturación de oxígeno 81%. Este VG representa cuál tipo de condición. Olvídense la respuesta, bueno, la respuesta se la estoy dando que es 3, no hay ningún problema. Pero ese no es el punto. El punto es para que se fijen qué tipo de pregunta. Esta es una pregunta típica. Esta es la pregunta de múltiple choice que tiene 4. ¿Estamos claros? ¿Ok? Yo sé que Chávez debe estar aburrida hoy ahí porque se sabe esto de memoria. Pero, ¿ok? Ahí están, múltiples respuestas. En las múltiples respuestas... No, es bueno recordar, repasar de nuevo. Así mismo es. Ok, bien. Por tanto, en este tipo de formato alternativo, estas son las preguntas SATA. Usualmente los estudiantes piensan que esta es la pregunta más difícil que hay. Pero realmente es verdad al principio, pero cuando tú le coges la vuelta, créeme que no hay la que se te pare, tú le vas a dar a todas. ¿Ok? Hay algo importante. Hay muchos mitos sobre este tipo de preguntas. Uno de los puntos importantes es que las respuestas tienen que ser exactas. Si la respuesta es 1, 4 y 5, es 1, 4 y 5. No es 1, 2 y 4. No importa si tú le das a 2 bien y a 1 bien. Si le das a 2 bien y 1 mal, está mal la pregunta. O es todo o nada, por ahora. La buena noticia es que ya se aprobó la parcialidad de los resultados. O sea, si son 4 respuestas y tú le diste 2 bien, te van a dar los puntos por la 2. Pero eso es para nueva generación. O sea, cuando te van a dar los puntos, pues te van a meter una pregunta más complicada y más difícil. ¿Ya me entiendes? O sea, eso está aprobado ya para ponerse, pero todavía no está. ¿Ok? Por tanto, si no le das, no le diste, y si es 1, 3 y 5, es 1, 3 y 5. No me cambia la respuesta. No es agregarle una que no está o quitarle una que está. Si eso pasa, la pregunta está mal. Suspenso. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Por tanto, es una pregunta alternativa. ¿Verdad que sí? En este caso, es exactamente el mismo propósito de la primera, pero las opciones, por supuesto, en este caso son las que apliquen. ¿Estamos claros? Ahí está, ¿ves? Esto es un ejemplo. Siempre las preguntas de este tipo tienen atrás Select All That Apply o SATA. Por tanto, coloquialmente en los foros, la gente que ya conoce esto se llaman SATA. ¿Okay? La primera vez que yo te lo digo te reíste de SATA, ¿qué coño es eso? ¿Okay? Una pregunta SATA es un Select All That Apply. Select All That Apply es una pregunta, como ustedes pueden ver, el formato es igual que la primera, pero tiene mucho más opciones, los items pueden ser 5 y pueden ser 6. ¿Ok? 6 es más común en los EPN, pero también existe en el AREN. ¿Ok?
puede existir, puede ser de 5, vuelvo y repito, y 6. En este caso es las que apliquen. Hay muchos profesores, incluyendo tu amiga, ¿ok? ¿Ok? Que le dicen a los estudiantes que siempre son 3. Yo lo he escuchado, eso es mentira. ¿Ok? No son 3. Pueden ser 1, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser todas. Son las que apliquen a lo que te están pidiendo. ¿Estamos claros? En este caso no tengo la respuesta, no está por ahí. La tengo no, porque era muy larga y la puse en la vez. ¿Estamos claros? Pueden ser 4. Ahora, en cuestiones de frecuencia, lo más común es que sean 3. No quiero decir que sean estas, quiero decir que son 3 opciones. Después sean 4, después que sean 5, después 1 y por último 5 o 6. ¿Estamos claros? ¿Cómo algo, no? Ok, lo más frecuente que ocurre es que sean 3 respuestas. Casi siempre, la mayoría de las veces. Por eso es que ella dice que siempre son, pero no es así. No. Ok, no es así. Ahora, lo más frecuente es que sean 3 respuestas. Después, en segundo lugar, que sean 2. Después que sean 4. Por último, que sean 5, 1 o 6. ¿Estamos claros? Ese es el orden. Pero lo más común es de 3 y 2. Es lo más común, y 4 de 2. En sirviendo están poniendo, Sí, cuando tú entras ahí al Google lo dice ahí mismo. Sí, no, eso está, olvídate eso. ¿Estamos claros? Esa es una pregunta, no hay, yo le puse un ejemplo para que la viera, no importa la respuesta. La respuesta está aquí, es 3, mira, ahí es de 4. ¿Ya ven? Es 1, la 3, la 5 y la 6. ¿Ok? Seguimos. Para no demorarnos. Esto es filling the blank. Este tipo de preguntas, como les expliqué, usualmente son preguntas matemáticas, casi siempre. Esta es de dar la rayita y tú tienes que escribir la respuesta. Usualmente la más que es más cálculo. ¿Estamos claros? Déjame ponerle una aquí para que la vean. Rapidito. ¿Ok? Mira ahí, ¿ves? ¿Sabes? Un infante que pesa 8 kilogramos está recibiendo ampicilina de 25 miligramos por kilo. Ahí vi, de acuerdo a la pregunta aquella de que lo primero que había que hacer era empezar a pasar. Me lleva a todo el mundo. Eso siempre sale. Y Siempre. todo el mundo, todo el mundo haciendo cosas, ¿no? En pediatría. Eso lo primero que tiene que hacer es empezar un paciente. El niño, estás loco, ¿ok? Para recibir ampicilina 25 miligramos por kilo, ahí vi cada 6 horas cuántos más miligramos debe la enfermera administrar por 12, ¿ves? Y aquí entonces en la máquina lo que tienes que hacer es escribir la respuesta, que evidentemente es 200. Entonces tú lo pones con la máquina aquí, 200 miligramos. ¿Estamos claros? O sea, este es el filling de plan, o sea que tú llenas, chiqui, y tú lo pones. ¿Estamos claros? ¿Ok? Seguimos. La otra pregunta es hotspot, como les había dicho. En hotspot, usualmente es una ilustración, ¿ok? Puede ser una foto de una persona, o de grupos de personas, o de un animal, de cualquier cosa, pero siempre conlleva una foto, o puede ser una ilustración, no tiene que ser una foto real. Puede ser una ilustración, un animado de una persona, donde hay que poner el esteto, poner aquí, cómo tú pones el catéter. Usualmente este se sirve para aplicaciones ya más bien. No le puse un ejemplo, pero bueno, era de eso. ¿Estamos claros? ¿Ok? Después viene drag and drop, que si se los expliqué, porque el problema es que esto, como es de software, no tiene sentido ponerlo. El drag and drop les expliqué que tú lo coges de un lado y lo pones para otro, lo pones de un lado y lo pones para otro. Es como ¿Okay? un ordenador. Como un ordenal, exactamente así mismo. O sea, te ponen una lista de 5 cosas y usualmente dice organízalo. Y usualmente son skills, por tanto lo de la figura como los drag and drop, casi siempre nursing skill. Una biopsia, cómo tú pones esto, cómo tú pones lo otro, un NG-tube, un tubo nasogástrico, porque es lo que más se presta para, porque lleva pasos. Tú haces primero, te lavas las manos, te quitas esto, te pones la ropa así de ahí, al final te lavas las manos nuevamente, entonces te lo ponen regado y tú lo que tienes que coger y organizarlo. A veces son unos muy fáciles, otros son un poco más complejos. ¿Estamos claros? Pero también es un tipo de pregunta. Ahora, le estoy dando el orden de frecuencia de preguntas. Lo que más sale en el examen son las típicas y las cerebral apply. Cerebral apply, esperen, actualmente más o menos el average está entre 28 a 32 preguntas de cerebral apply. ¿Estamos claros? Antiguamente eran 5, o sea, ahora ha subido y ha subido mucho. ¿Estamos claros? No, estoy multiplicando como enseñaste la cuenta de 3 y me dio 100. Mira, así de sencillo. ¿Viste que facilito? Facilito. Okay. Y lo tengo que hacer hoy. Tenemos la del challenge seal, que sí se las expliqué también, que es la quinto tipo de pregunta, donde usted tiene la pregunta y cuando usted abre, te da un clic en una palabrita que dice exhibit. Esto, mire, esto que está aquí lo dice. Usted le da un clic ahí, chácata, y se abre. Y entonces puede ser un chart, ¿ok? Con una lista de medicamentos, un SAR,
información relacionada al paciente, que es una información pertinente para contestar ese tipo de preguntas. ¿Estamos claros? Muy bien. Seguimos. ¿Ve? Aquí está, por ejemplo, ¿bien? ¿Ok? O sea, un ejemplo, bla, 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 tiqui, 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 tiqui. Esta es la pregunta, ¿verdad? Y esto estaría dentro del chat. O sea, tú le das exhibit y esto se abre. Tacatá, esto se abre. ¿Ves? Lo puse en 20 para que lo vean. Y estas son las respuestas. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta, claro, la respuesta es la 3. Entonces, usted da la respuesta porque no tiene importancia. El ejercicio es básicamente para que vean los tipos de preguntas que existen. ¿Me entiendes? O sea, una pregunta, vuelvo y repito, tiene una palabrita aquí que dice exhibit. Tú le das un clic al exhibit y él se abre en una página aparte. Que puede ser esto cortico, pues puede ser largo también, o sea, una cantidad de cosas enormes. El challenge, por hora, qué medicamento se le puso, la historia del paciente. Entonces, de ahí ustedes sacan información que sea válida para saber si una escalosis aquí tiene que tener todos estos datos, pero estos datos no están aquí, están guardados adentro. ¿Ya? Están también, este es el otro, está el del audio, ¿ves? Que en este caso, pues viene la pregunta, ¿ves? Y la pregunta dice, listen to the audio clip. ¿Qué sonido usted oye en la base del pulmón del cliente con un fallo cardíaco? Entonces aquí viene eso, tú le das clic y tú lo oyes con los audífonos. Y sale el sonido, tú lo interpretas y tú dices, no, esto es esto, en este caso el sonido es un crack. ¿Ok? Sí, no, en medicina. ¿Te salió una vez? Una vez, no. ¿Y ya no te salió más? Bueno, ninguna pregunta me salió de eso. Claro, son preguntas que son mecánicas. ¿Ok? Y por último, pues teníamos las de gráficos, ¿se acuerdan? En este caso es, o sea, que electrocardiograma stream la enfermera documenta como senos taquicardia y te pueden poner varias. En vez de poner las opciones, en vez de ponerte uno, yo más que puse uno, pero puede ser, claro, este es el de senos taquicardia, pero puede ser el A, el 1 es este, el 2 es otro, el otro es, tú marcas cualquiera. ¿Ya entiendes cómo funciona? Por tanto, 8 tipos diferentes de preguntas. Fíjense que no tiene nada que ver con la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom te dice a ti qué tipo de pregunta, la complejidad, el peso de la importancia que tiene esa pregunta en el examen. Lo primer tópico que les enseñé les dice qué preguntas no pueden perder, en qué pregunta hay que analizar, en qué pregunta hay que aplicar, en qué pregunta hay que implementar algo, qué pregunta solamente recordar, y saben el valor que tienen cada una. Por supuesto, sean inteligentes y hay que darle bien a todo, pero realmente las preguntas que no pueden fallar son las preguntas de análisis o preguntas evaluativas. ¿Ok? El resultado de algo, la creación de un plan de cuidado, las priorizaciones múltiples, priorizaciones simples, las delegaciones, son preguntas de peso. ¿Estamos claros? ¿Ok? Y esta sería la última de las opciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Perfecto. Entonces, este sería el segundo tópico de la clase. ¿Estamos claros? ¿Ok?